Existe un susurro enterrado en el inconsciente colectivo, una advertencia codificada emitida hace casi un siglo por la voz de un hombre que dormía, un vidente conocido en la historia como Edgar Cayce, cuya profecía se ha manifestado ahora, no en el rugir de las máquinas de guerra, sino en la silenciosa crisis del alma moderna que clama por auxilio. Estamos en el umbral de una revelación que desafía la lógica cartesiana y nos obliga a mirar hacia el pasado ancestral para encontrar el antídoto del futuro, pues en el tejido de ese antiguo pronóstico se encuentra la clave para entender por qué la humanidad, exhausta y fracturada por la desconexión digital y la ansiedad sistémica, está siendo impulsada hacia una criatura majestuosa, arcaica y resonante, el caballo, el guardián de la coherencia, el terapeuta primordial cuya presencia pura es el faro que ilumina el camino del despertar espiritual que tanto buscamos en la oscuridad de nuestra propia psique. Esta es la hora de desenrollar el pergamino del tiempo y confrontar la sabiduría oculta que prometía que, cuando el espíritu humano estuviera al borde de la fragmentación total, necesitaríamos regresar a la naturaleza profunda, a la resonancia inalterable de aquellos seres que poseen una arquitectura sutil de sanación, capaces de sincronizar nuestro corazón errático con el ritmo vital de la Tierra, un fenómeno que la ciencia moderna apenas comienza a comprender, pero que las tradiciones del chamanismo han honrado desde tiempos inmemoriales y que se manifiesta hoy en el auge explosivo de la equinoterapia como una tabla de salvación para el tratamiento de estrés postraumático, TEPT. La búsqueda de la verdad no es un mero ejercicio intelectual, es una inmersión en la memoria celular, una exigencia del espíritu para alinearse con aquello que es auténtico y eterno. Y en este viaje hacia la revelación de cómo la predicción de Cayce se cumple en cada sesión de sanación emocional asistida por equinos, necesitamos anclar nuestra intención en la frecuencia de la receptividad. Este conocimiento no se asimila solo con la mente. Debe resonar en la coherencia cardíaca del buscador. Por ello, antes de adentrarnos en los pliegues del tiempo y descifrar el criptograma equino, es imperativo que sellemos un pacto con la verdad que se nos presenta, un acto de voluntad que abra los canales de la comprensión profunda. Si sientes la llamada del misterio y la urgencia de estas verdades prohibidas, te invito a manifestar tu compromiso. Extiende tu energía vital a este mensaje dándole un gusto. Suscríbete a este santuario de conocimiento para seguir descifrando los secretos que dan forma a nuestra realidad. Y declara tu intención en el éter digital escribiendo ahora, en los comentarios, la frase poderosa: Yo busco la verdad. La profecía de Edgar Cayce, emitida alrededor de 1934, emerge de un período de convulsión e industrialización desenfrenada. Un momento en que el mundo se inclinaba fervorosamente hacia la promesa de la máquina, relegando al caballo, que había sido el motor de la civilización durante milenios, a la obsolescencia rural. Sin embargo, el vidente, mientras yacía en su estado de trance, visualizó una crisis mucho más profunda que la Gran Depresión o la inminente guerra mundial, percibiendo la enfermedad del alma que surgiría de la desconexión total con la naturaleza. Un vacío existencial que ni la tecnología ni la acumulación material podrían llenar. Y en esa visión, sugirió crípticamente que la humanidad necesitaría volver a los caballos, para reencontrar su propia alma y reconectarse con la tierra ante la inminencia de una crisis espiritual, no por una necesidad logística o de transporte, sino como un imperativo biológico y energético que restauraría el equilibrio perdido en la aceleración de la vida moderna. Este retorno no era un acto de nostalgia, sino una estrategia evolutiva para la supervivencia psíquica de la especie. El corazón de la predicción radicaba en la comprensión de Cayce de que el progreso material sin anclaje espiritual llevaría a una disociación masiva, manifestada en patologías como la ansiedad crónica y el vacío moral, y él intuía que el caballo, al operar en una frecuencia de presencia pura, inalterada por la complejidad de la cognición humana, poseía la clave de la coherencia cardíaca y la estabilidad emocional. La humanidad, al intentar racionalizarlo todo, se había separado del lenguaje silente de la vida, aquel que opera a través de la resonancia y el instinto, y el caballo se presentaba, en la visión, como el traductor primordial,
el ser vivo capaz de forzar al humano a desacelerar y a habitar el presente absoluto, devolviéndole la conciencia de su propia vibración interna, un requisito indispensable para cualquier proceso de despertar espiritual genuino. Es crucial notar que Kaize no hablaba de equitación deportiva, sino de una comunión, de un reencuentro terapéutico con una inteligencia que no juzga, sino que simplemente refleja el estado energético del interactuante. La profecía, que permaneció latente durante décadas, cobra una resonancia aterradora en la era post-2020, donde el TEPT y la sanación emocional se han convertido en prioridades globales, demostrando que la crisis espiritual que Kaize anticipó es ahora una pandemia de estrés y trauma colectivo. Esta crisis se caracteriza por la incapacidad del individuo moderno de regular su propio sistema nervioso, un sistema sobrecargado por el exceso de información y la falta de contacto físico con la realidad tangible. La predicción de 1934, por lo tanto, no es solo un dato histórico, es un mapa de ruta esotérico que indica que la única forma de disolver el trauma almacenado en el cuerpo, ese residuo químico y energético de la ansiedad, es a través de un regulador biológico externo que posea un campo electromagnético lo suficientemente potente como para realinear el caos interno, y ese regulador, esa brújula viviente, es el caballo, cuyo corazón irradia una estabilidad de la que carecemos. Desde una perspectiva del chamanismo y las tradiciones ancestrales, el caballo siempre ha sido visto como un guía entre los mundos, un psicopompo que no solo transporta al guerrero o al viajero, sino que conduce el espíritu a través de las dimensiones de la conciencia. Kaize, al evocar este retorno, estaba conectando inconscientemente con esta memoria ancestral, recordando a la humanidad que el caballo es un tótem de integración, la fusión perfecta entre la fuerza bruta, el instinto animal, y la gracia sutil, la conciencia de la manada. Para el hombre moderno, atrapado en la jaula de su intelecto, interactuar con el caballo es someterse a un maestro de la presencia pura, un ser que detecta la más mínima incongruencia entre lo que se piensa y lo que se siente, obligando a la transparencia energética. Esta honestidad radical es el primer paso en la sanación emocional profunda y el despertar espiritual, pues no se puede sanar lo que se oculta. Considerar la predicción de Kaize es abrir la puerta a una profunda crítica de la modernidad. ¿Qué hemos perdido al abandonar el ritmo terrestre por el ritmo digital? Hemos sacrificado la coherencia cardíaca por la velocidad del procesamiento. La profecía nos insta a reconocer que la tecnología nos ha ofrecido comodidades, pero nos ha robado el conocimiento esencial de cómo resonar con la vida, y que para recuperar ese conocimiento, gnosis, necesitamos un catalizador biológico que opere en una dimensión de verdad ineludible. El caballo, con su enorme campo electromagnético, se convierte así en una tecnología orgánica de reconexión, un puente cuántico entre la fractura de la mente moderna y la unidad de la naturaleza. La urgencia del retorno no es una metáfora, es una necesidad literal para evitar convertirnos en cyborgs emocionales, seres artificialmente regulados y desprovistos de alma vibrante. El resurgimiento de la conexión, post-2020. El año 2020 y sus secuelas actuaron como el catalizador profético, la crisis espiritual global que validó la advertencia de Kaize, pues el trauma colectivo generado por el aislamiento, la incertidumbre y la confrontación con la vulnerabilidad sistémica desató una ola de TEPT y ansiedad que los sistemas tradicionales de salud mental no pudieron contener. En este vacío terapéutico, el conocimiento olvidado resurgió con una fuerza innegable. La equinoterapia, que había sido una práctica nicho, explotó en popularidad y eficacia, no como un último recurso exótico, sino como una herramienta esencial para aquellos cuyas almas habían sido heridas en niveles que la palabra hablada o la farmacología no podían alcanzar. Este resurgimiento masivo es la manifestación empírica de que la humanidad, de forma instintiva, ha vuelto a buscar en el caballo la estabilidad que perdió. El aumento dramático en el uso de la equinoterapia para tratar condiciones complejas, desde el autismo hasta el TEPT militar severo, no es casualidad. Es el alma humana respondiendo a una ley de la naturaleza que requiere la sincronización con una presencia pura,
libre de juicio y de agendas ocultas. Donde la medicina tradicional a menudo falla es en la incapacidad de abordar la disociación somática, el trauma almacenado en el cuerpo que el paciente no puede articular conscientemente. El caballo, en cambio, interactúa directamente con el sistema nervioso autónomo del humano, proporcionando una realimentación instantánea y no verbal que obliga a la sanación emocional desde el tronco cerebral hacia afuera, logrando en minutos lo que años de terapia conversacional a veces no consiguen: la pacificación y la coherencia cardíaca. La ciencia moderna, al fin, ha comenzado a validar el campo electromagnético del caballo, un fenómeno que trasciende la simple interacción física, revelando que el corazón equino genera un campo toroidal que es significativamente mayor y más potente que el humano, alcanzando varios metros de distancia y operando en un estado de increíble coherencia. Esta vasta energía no solo envuelve al humano, sino que, por el principio de arrastre biológico, tiene la capacidad de arrastrar el sistema nervioso errático del paciente hacia el ritmo estable del caballo, regulando así la presión arterial, la respiración y, crucialmente, realineando el corazón y el cerebro del humano en lo que se conoce como coherencia cardíaca. Este es el mecanismo biológico que sustenta la profecía de Kaize. El caballo es, literalmente, un regulador biomagnético que facilita el despertar espiritual al restaurar el orden interno. Este fenómeno de resonancia es lo que convierte al caballo en un maestro terapeuta en el contexto del trauma. Un caballo es un animal de presa que vive en un estado constante de conciencia elevada, presencia pura. Su supervivencia depende de leer la verdad energética del entorno. Cuando un individuo con TEPT o ansiedad interactúa con el caballo, cualquier incongruencia entre su estado interno, miedo no reconocido, y su fachada externa, calma fingida, es detectada y reflejada inmediatamente por el equino, que reacciona con alerta o rechazo. Esta retroalimentación honesta e implacable obliga al paciente a la autenticidad radical, a desmantelar sus mecanismos de defensa y a habitar su cuerpo en el presente. Este anclaje forzado a la realidad tangible y al cuerpo es la piedra angular de la sanación emocional, permitiendo la liberación del trauma encapsulado. El resurgimiento de esta conexión ancestral post-2020 debe interpretarse no solo como una moda terapéutica, sino como un grito de auxilio de la conciencia colectiva que busca desesperadamente la conexión con la naturaleza profunda. El caballo representa una resistencia viva a la fragmentación digital, un recordatorio de que somos seres biológicos, vibracionales, y que nuestra salud depende de la calidad de nuestra resonancia con el entorno. La equinoterapia, al integrar el campo electromagnético, la presencia pura y el espejo chamánico del caballo, ofrece un camino de regreso a la autenticidad del ser, convirtiéndose en el antídoto contra la ansiedad y el despertar espiritual, necesario para enfrentar un futuro que amenaza con despojarnos de nuestra humanidad. Es la prueba de que, como predijo Kaize, el retorno a la nobleza y la coherencia del caballo era esencial para la supervivencia del alma en la era de la máquina. Si la conexión con el campo electromagnético del caballo puede reordenar instantáneamente nuestro sistema nervioso y conducirnos a la coherencia cardíaca, ¿cuánto de nuestro actual sufrimiento colectivo se debe simplemente a la carencia de esta resonancia profunda con la naturaleza? ¿Y qué implicaciones tiene esto para la forma en que definimos nuestra propia salud y nuestro camino hacia el despertar espiritual? La neurobiología de la conexión con el caballo trasciende la simple empatía o el efecto placebo. Se ancla en la ciencia dura de la modulación del sistema nervioso autónomo. La presencia de un equino, un depredador de la llanura que irradia calma coherente, actúa como un ancla biológico para el sistema humano. La teoría polivagal de Stephen Porges nos enseña que la seguridad no es un concepto mental, sino una experiencia somática mediada por el nervio vago. El caballo, con su imponente masa y su ritmo cardíaco estable y profundo, ofrece un entorno de seguridad somática que bypassa instantáneamente el neocórtex. Las vibraciones infrasónicas emitidas por su corazón y la cadencia de su respiración estimulan las ramas ventrales del nervio vago del humano, sacando al sistema nervioso del estado de defensa,
simpatía o dorsal vagal, e induciéndolo al estado de engagement social. Es la recalibración no verbal más profunda conocida, demostrando que la regulación emocional es primero biológica y luego cognitiva. El caballo funciona como un espejo biológico, implacable en su honestidad vibracional, exponiendo la disonancia interna del buscador. La congruencia emocional es su estado natural, y cualquier aproximación humana cargada de disociación traumática o incongruencia entre el pensamiento y el sentir es inmediatamente detectada y reflejada en su comportamiento. Si el humano está atrapado en el estado de congelación, dorsal vagal, el caballo puede mostrar una quietud que fuerza al sistema humano a enfrentarse a su propio shutdown, o puede moverse con inquietud, exigiendo una presencia auténtica. Al obligar al sistema humano a buscar la coherencia para obtener la cooperación del animal, el individuo se ve forzado a la autorregulación inmediata. Este proceso no es una terapia lenta, es una biorretroalimentación en tiempo real que desmantela los patrones reactivos, enseñando al cerebro a elegir la respuesta ventral vagal, seguridad y conexión, en lugar de la huida o la lucha. La interacción física y la cercanía prolongada con estos animales desencadenan una cascada neuroquímica que es vital para la sanación de patrones de apego. La liberación de oxitocina, no solo a nivel superficial, sino la oxitocina hipotalámica profunda, responsable de la reconexión neuronal y la formación de confianza primaria, es intensa. El contacto con el caballo reescribe las narrativas de abandono y miedo, ofreciendo una aceptación incondicional que el sistema nervioso, dañado por el trauma temprano, no pudo procesar. Este cambio químico es el cemento para la nueva arquitectura neurológica de la seguridad, un puente vital entre la memoria corporal del dolor y la capacidad de experimentar el placer de la conexión. Es la prueba de que el trauma, grabado a fuego en el cuerpo, puede ser desbloqueado a través de una experiencia de resonancia segura y profundamente química. La más grande ilusión sostenida por la ciencia moderna es la primacía de la mente sobre el cuerpo en el tratamiento del trauma emocional. La verdad revelada a través de la interacción con el campo electromagnético del caballo es que el trauma no es meramente una memoria psicológica, es una impronta energética, una densificación vibracional encapsulada en la fascia y el tejido conectivo. La ciencia de la regulación emocional demuestra que la liberación no ocurre primariamente por el recuerdo narrativo, sino por la resonancia física y el desbloqueo energético. El caballo, con su potente campo, no trata el síntoma cognitivo, trata la vibración disarmónica subyacente, utilizando su propia coherencia para disolver el lazo traumático a nivel celular. Esto nos obliga a reconocer que la regulación y la iluminación son, ante todo, un fenómeno físico y energético, y que la mente es solo la antena, no el motor de la curación. El objetivo final de esta interacción es la sincronicidad biológica. Hemos perdido el ritmo vital en la prisa de la era digital. El caballo, como metrónomo viviente, recalibra los ritmos infradianos y circadianos humanos. Su paso constante y su corazón resonante nos fuerzan a un estado de flow rítmico, un estado de meditación activa donde la coherencia mente-cuerpo se restablece. Esta comprensión científica, el poder regulador de la resonancia, nos lleva directamente al simbolismo ancestral. Nuestros ancestros no adoraban al caballo solo por su velocidad. Reconocían intuitivamente este poder de modulación. Lo veían como un maestro de la coherencia, un ser cuya geometría sagrada en movimiento tenía el poder de ordenar el caos interno del espíritu humano, estableciendo las bases para la veneración mística. A través de las eras, el caballo ha sido universalmente codificado como el arquetipo del psychopomp, el guía de almas, el intermediario entre la materia palpable y los reinos invisibles. Desde el chamanismo siberiano, donde el tambor ritual era la imitación del galope para facilitar el viaje chamánico a los mundos superiores e inferiores, hasta los mitos griegos y celtas, el equino no es un mero medio de transporte, sino el vehículo de la conciencia. Es la encarnación del tránsito, de la capacidad de cruzar los velos de la ilusión sin ser detenido por las fronteras dimensionales. Si la humanidad, como predijo Kaise, está en un punto de crisis espiritual,
buscando desesperadamente el despertar, es lógico que el universo nos devuelva al símbolo más poderoso de la transición segura y rápida, el animal capaz de llevar el alma a través de la oscuridad hacia la luz, el arquetipo del centauro, a menudo malinterpretado como una criatura de salvajismo indomable. Es en realidad el pináculo de la integración del ser. Simboliza la unión perfecta y necesaria de la animalidad instintiva, la mitad equina, con el intelecto superior y la conciencia, la mitad humana. La sociedad moderna ha intentado amputar nuestro cuerpo instintivo, glorificando la mente a expensas de la emoción y el anclaje somático, lo que ha resultado en una desconexión espiritual masiva. El centauro nos recuerda que el verdadero poder, la maestría sobre el destino, reside en la fusión armónica, la capacidad de pensar con el corazón y de sentir con la sabiduría del cuerpo. Es la clave para desmantelar la fragmentación del ego y alcanzar un self psicológico completo e irrompible. El caballo blanco ostenta un simbolismo profético de pureza y catarsis a través de las culturas. En la mitología hindú, Kalki, el 10º avatar de Vishnu, cabalga un corcel blanco al final de la era actual, Kali Yuga, para restaurar la rectitud. En el Apocalipsis, el jinete de la victoria cabalga un caballo blanco. Este color no es accidental, representa la fuerza solar, la energía no corruptible y la luz catalítica que aparece solo en momentos de gran transición o colapso civilizatorio. Su resurgimiento en la conciencia colectiva, la profecía de Kaize y la moda terapéutica actual, no es casualidad, es el cumplimiento de un ciclo. Indica que hemos alcanzado un umbral donde solo la pureza de la intención y la fuerza limpia y coherente que el caballo irradia pueden guiar a la humanidad hacia la próxima fase evolutiva. La geometría sagrada del movimiento del caballo es su poder espiritual más sutil, el eje de su espina, la perfección de su equilibrio en el trote y el galope, es una manifestación viva de la armonía cósmica. Los jinetes ancestrales no montaban simplemente, meditaban activamente. El balanceo rítmico, el patrón repetitivo y perfectamente calibrado, inducía estados alterados de conciencia, llevando al chamán o al guerrero a un estado de flow que facilitaba la comunicación con los planos superiores. El caballo se convierte así en un mandala en movimiento, una representación física de la secuencia de Fibonacci en acción, cuyo ritmo constante tiene la capacidad de sincronizar las ondas cerebrales humanas, elevando la conciencia del individuo y preparándolo para la recepción de sabiduría. Este ser, que es simultáneamente el ancla neurobiológico de la coherencia y el guía espiritual de la transición, nos presenta una verdad incómoda. Su poder radica en su naturaleza no domesticada, su capacidad de resonancia sin juicio. Si la ciencia confirma que el campo electromagnético del caballo puede instantáneamente regular nuestro sistema nervioso, y si la historia mística lo valida como el vehículo para el viaje del alma, la pregunta es ineludible. Si el caballo, a través de la ciencia del nervio vago y el simbolismo ancestral del psychopomp, representa el puente definitivo entre lo físico y lo etéreo, ¿qué implica esto sobre la actual dependencia humana de guías externos para el despertar? ¿Y qué potencial se libera en el individuo que aprende a montar su propia naturaleza animal integrada, utilizando el cuerpo, y no solo la mente, como vehículo de la iluminación? La explosión de la equinoterapia y los retiros ecuestres tras el cataclismo global de 2020 no es una moda pasajera, sino un síntoma crucial de la desesperación colectiva y la búsqueda instintiva de una soberanía fisiológica perdida. Cuando la narrativa del mundo se desmoronó, el trauma colectivo, el TEPT no diagnosticado de una civilización paralizada, requirió una medicina que trascendiera el diálogo verbal y la píldora química. La neurosis inducida por el aislamiento y la hipervigilancia probó que las soluciones puramente cognitivas fallan ante la disociación profunda. El caballo, con su sistema nervioso calibrado para la supervivencia en manada y su campo de coherencia expansivo, emergió como el ancla biológico que la mente hiperactiva y fracturada del hombre moderno necesitaba desesperadamente. Es el retorno al sanador que opera a nivel celular, regulando el ritmo intrínseco antes de que la palabra pueda siquiera intentar curar. El resurgimiento no es una coincidencia terapéutica.
Es una necesidad evolutiva dictada por el cuerpo, que recuerda su alianza primordial. La eficacia de esta práctica reside en su capacidad para engañar suavemente al sistema de defensa. En casos de trauma severo, el nervio vago, especialmente su rama dorsal, se desconecta, dejando al individuo en estados de colapso o inmovilización defensiva. El caballo, un animal de presa que requiere nuestra presencia enfocada para la interacción, no permite la disociación. Su mera presencia exige una coherencia cardíaca y una regulación instantánea. El balanceo rítmico, o la simple proximidad a su enorme masa corporal, actúa como una estimulación bilateral involuntaria y profundamente somática. Este patrón de movimiento rítmico, que imita el mecimiento uterino o la marcha segura, reactiva el ventral vagal complex, la parte del sistema nervioso responsable de la conexión social y la sensación de seguridad. El caballo no habla ni juzga, simplemente es coherente, obligando por resonancia neurofisiológica al humano a sintonizar esa frecuencia de estabilidad. Aquí reside el punto de virada investigativo y la revelación que desafía toda la farmacología moderna. La curación del trauma no es la reescritura de la historia, la cura del diálogo, sino la reintegración de las partes fragmentadas del ser a través del cuerpo. El trauma es lo que queda en el cuerpo cuando el evento ya terminó. La medicina occidental fracasó porque insistió en tratar el mapa, la mente, en lugar del territorio, el soma. El caballo, actuando como un biofeedback orgánico, refleja el caos interno del paciente con una honestidad brutal. Si el humano está atrapado en un patrón de ansiedad o control disfuncional, el caballo lo rechaza o se desregula. Es imposible mentirle al caballo. Él percibe la variación minúscula en el tono muscular, la respiración o la intención. Por ende, la equinoterapia es, fundamentalmente, la disciplina de la autenticidad forzosa y la integración somática. Para aquellos con espectros neurodiversos, como el autismo, o para los silenciados por el horror del TEPT, donde la verbalización es inalcanzable o dolorosa, el caballo ofrece un lenguaje de pura intención y energía. Este ser, que opera por debajo del umbral del lenguaje articulado, domina la comunicación primordial. Permite al individuo expresarse y ser entendido sin la carga del filtro cognitivo o la exigencia social. El terapeuta equino no es el sanador, sino el traductor entre el lenguaje energético del caballo y la neurofisiología del paciente. La capacidad del caballo para sostener un espacio sin juicio, la presencia ecuestre, permite al sistema nervioso disociado experimentar la conexión sin la amenaza de depredación o manipulación social humana, lo cual es el verdadero bloqueo para la recuperación del apego seguro. Si la eficacia de esta antigua alianza, redescubierta y validada por la neurociencia postpandémica, es tan incuestionable en la regulación del sistema nervioso y la sanación del trauma más profundo, debemos preguntarnos, ¿por qué este conocimiento, que pone la soberanía emocional directamente en las manos de la relación cuerpo-tierra-animal, fue marginado por milenios? El caballo es el vehículo que demuestra que el conocimiento más vital para la supervivencia humana no está almacenado en bibliotecas, sino en la interacción rítmica y somática con el mundo natural. La equinoterapia no es solo una técnica, es un recordatorio del contrato ancestral de interdependencia y un desafío directo a la estructura psíquica de la civilización que nos enseñó a temer y desconectar de nuestra propia naturaleza animal. Si el caballo es el maestro de la coherencia, obligando al ser humano a enfrentar su disociación a través del reflejo biofísico, y si su resurgimiento masivo indica la bancarrota de las terapias basadas únicamente en la narrativa, ¿qué implicaciones tiene esto para la estructura de la identidad moderna? ¿Y qué forma de poder soberano reside en el individuo que aprende a gobernar su propio campo electromagnético a través de la presencia encarnada, utilizando la resonancia del cuerpo como su principal herramienta de navegación vital? La cifra de la ciencia es solo la métrica de una verdad ancestral. El caballo no solo habita el espacio, sino que lo modula. Un campo electromagnético, CEM, 5 veces mayor que el nuestro, no es una simple diferencia de tamaño. Es una declaración de soberanía biofísica. Este campo, generado predominantemente por la compleja matriz neuronal del corazón equino, actúa como una onda portadora de coherencia,
detectable a varios metros de distancia del cuerpo del animal. Cuando el humano, típicamente atrapado en la disonancia cortical del estrés crónico, la desregulación simpática, entra en este radio, su propio sistema nervioso no tiene elección sino comenzar a resonar con el patrón dominante y más fuerte. Es una ley de la física aplicada a la conciencia. El sistema más caótico y fragmentado se somete energéticamente al sistema más ordenado y potente. El corazón del caballo se convierte en el epicentro de un vórtice de sanación no verbal, demostrando que la curación profunda trasciende la palabra y se arraiga en la frecuencia vibracional. La sincronización de los latidos del corazón, documentada minuciosamente por la medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, VFC, es el indicador biofísico de que el sistema límbico humano está siendo reescrito. No es el pensamiento o la voluntad lo que cambia la bioquímica interna, sino la exposición pasiva a esta frecuencia rítmica superior y constante. El caballo se convierte en un diapasón biológico, ajustando la cuerda desafinada de nuestro sistema nervioso autónomo. La VFC elevada y coherente del caballo actúa como un ancla gravitacional para el humano, forzando la transición del modo de supervivencia, lucha, huida o congelación, al modo de conexión y seguridad, el estado parasimpático ventral. Esto valida la enseñanza oculta de todas las tradiciones somáticas. La curación no es un acto de intelecto, sino un evento de resonancia profunda y encarnada, donde la mente sigue inevitablemente la estela del cuerpo regulado. El caballo nos enseña la humildad de ser receptores de orden. Aquí reside el punto de virada, la revelación que desmantela las estructuras de control social. Si la estabilidad emocional y la soberanía del sistema nervioso pueden ser restauradas de manera tan directa y sin mediación verbal o química, simplemente alineando el campo electromagnético propio con el de otro ser vivo de mayor coherencia. ¿Qué implicaciones tiene esto para la estructura de poder basada en la dependencia? La medicina moderna y gran parte de la psiquiatría se construyeron sobre la premisa de que la regulación es un proceso interno defectuoso, que requiere una intervención externa, sea química o narrativa. El caballo revela que la desregulación es, primariamente, una falta de conexión, una disociación fundamental de la resonancia con el orden natural del planeta. El secreto que fue ocultado por las eras de la separación es que su propia biología, si se alinea correctamente, es autosuficiente. Temían el momento en que descubriéramos que nuestro regulador maestro no era el sacerdote, el terapeuta o el Estado, sino la tierra misma, canalizada a través de estos grandes resonadores animales. El factor 5 no es solo una medida, es una metáfora de potencia y penetración. Simbólicamente, el caballo es el amplificador, el vehículo que transporta la energía de la tierra, la única capaz de penetrar y disolver las corazas somáticas que el trauma ha construido a lo largo de décadas. Ellos no son terapeutas en el sentido humano, son reguladores biológicos, baterías vivas que recargan el núcleo vibracional humano. Al modular nuestro sistema nervioso autónomo, nos permiten acceder a estados de conciencia que son inalcanzables bajo la tiranía del miedo o el control excesivo. Esta capacidad de inducir un estado de calma activa es la llave maestra para desbloquear la memoria corporal del apego seguro, reescribiendo patrones de reacción que datan de la infancia o de heridas transgeneracionales, un proceso de reprogramación profunda que la razón pura jamás podría alcanzar. Es la alquimia del corazón sobre el intelecto. La ciencia de la coherencia equina demanda, por lo tanto, una rendición radical de la mente egoica. Exige que el buscador abandone la ilusión de que el control mental puede dominar el caos emocional que reside en el cuerpo. El caballo, con su CEM envolvente, obliga al humano a estar en su cuerpo, a sentir la resonancia, a dejar de disociar. En ese instante de presencia obligada, la mente se calma no por un esfuerzo de voluntad, sino por una coerción biofísica benigna. La lección final que nos ofrecen estos maestros de la coherencia es la soberanía somática. Aquel que aprende a alinear su propio campo, utilizando la resonancia como brújula, se vuelve impenetrable a las influencias desestabilizadoras del mundo exterior.
El caballo es el espejo que nos muestra el poder latente que reside no en lo que pensamos o decimos, sino en cómo vibramos. Esta es la verdad energética que subyace a toda sanación genuina, antídoto contra la desconexión digital. La matriz digital impone una disociación masiva, nos ofrece la ilusión de una conexión global, mientras nos fragmenta internamente, separándonos del cuerpo y del ritmo telúrico. La velocidad del flujo de información excede la capacidad del alma para asimilar la experiencia, resultando en la ansiedad crónica y el vacío existencial que caracteriza a esta era. El ruido constante de las pantallas mantiene el sistema nervioso en una perpetua hipervigilancia beta, consumiendo la energía vital que deberíamos destinar a la creación y al propósito. Es una tiranía sutil que nos roba la soberanía sobre nuestro foco atencional. El caballo emerge no solo como terapia, sino como un radical ancla somática contra esta disociación. Su biología, intrínsecamente ligada al pulso terrestre, exige que el humano apague el frenesí mental y se sincronice con la lentitud y la profundidad de la vida orgánica. Estar con el caballo es un acto de resistencia, un retorno forzado a la verdad palpable de la biología, que se opone a la abstracción de la existencia moderna. Neurobiológicamente, la interacción profunda con el equino desacelera instantáneamente nuestras ondas cerebrales predominantes, guiándonos de la agotadora frecuencia beta a los estados alfa, la calma atenta e incluso teta, la meditación profunda y el acceso al subconsciente. Este mecanismo es una desintoxicación de frecuencia que resetea el sistema nervioso autónomo. La mente se rinde, no por un esfuerzo de voluntad, sino por la coerción benigna del campo electromagnético equino. Al recuperar la autoridad sobre nuestro foco y sentir la resonancia de un ser vivo, recuperamos la divisa más preciada de la existencia, la presencia. Dejamos de ser meros consumidores pasivos de datos y reacciones programadas para convertirnos en generadores soberanos de una experiencia de vida intrínsecamente coherente, donde la atención es intencional y dirigida por el corazón. El caballo, por lo tanto, es una herramienta de supervivencia evolutiva que nos enseña a utilizar la tecnología sin ser esclavizados por su ritmo alienante. Restablece la primacía de lo biológico sobre lo binario, asegurando que nuestra conciencia permanezca arraigada y no flotando en la efímera nube digital que busca usurpar nuestra realidad somática. Frecuencia vibratoria. Hemos recorrido la anatomía del campo y la disciplina de la coherencia. La síntesis final es inequívoca. Todo lo que buscamos, paz, poder, plenitud, es una manifestación directa de la frecuencia vibratoria que emitimos, no de la complejidad de nuestros pensamientos. Eres lo que resuena, no lo que razonas. Y esa resonancia es tu huella energética en el universo. El caballo es el gran calibrador de la frecuencia humana. Al interactuar con su campo de altísima potencia y sensibilidad, somos obligados a enfrentar y elevar nuestra propia vibración. El miedo, la deshonestidad o la incoherencia son detectados y rechazados por su sistema. La claridad, la calma y la intención pura son amplificadas exponencialmente, devolviéndote tu propia vibración maestra. La maestría del ser no reside en el control de las circunstancias externas, sino en la elección deliberada de la frecuencia interna. Cuando el corazón y la mente se alinean en coherencia perfecta, medible por la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el ser se convierte en un emisor magnético, atrayendo la sincronicidad y manifestando la realidad con una precisión que supera la lógica lineal. Este es el verdadero significado de la soberanía. Al alinearnos con la alta frecuencia de la naturaleza y de estos maestros equinos, trascendemos la densidad y las limitaciones de la tercera dimensión, aprendiendo a operar desde un estado de conciencia expandida y una resonancia que trasciende el dogma y la limitación material. Nos convertimos en faros de luz coherente. El susurro final de la manada es la revelación más poderosa. La iluminación no es un evento místico futuro, sino la elección constante y radical de la alta vibración en el presente. Ellos nos entregan el mapa de retorno a la soberanía del ser. Siente, vibra, sé. La más grande alquimia de todas es la que convierte el miedo en presencia y la desconexión en coherencia. La soberanía no se gana por lucha,
sino por alineación. Cuando tu campo vibratorio es inquebrantable, te conviertes en el ojo del huracán del mundo. Imparable. Ahora, dime, si pudieras elegir una sola frecuencia para emitir consistentemente durante las próximas 24 horas, ¿cuál elegirías y por qué? Déjalo en los comentarios. Si esta verdad ha resonado en tu núcleo, debes compartirla. Este es el acto de servicio cósmico que expande la coherencia en el mundo. Suscríbete ahora mismo a este canal y activa la sagrada campana de notificaciones para que no te pierdas el próximo despertar. Na tela, ao lado, você verá o portal para a próxima etapa. Título do próximo vídeo. Clica ahora. Tu próxima evolución te espera. El camino hacia la maestría continúa. Vívelo, ahora.